Hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar otra vez con ustedes aquí en Radio Bioemocional con este nuevo proyecto que es la historia que no te cuentan. Y bueno, les recuerdo mi nombre, soy Emma Reyes Domínguez, soy historiadora por parte de la UACM. Y bueno, ahora comenzando esto también con mi colega y amigo Iván, que está aquí hoy también con nosotros y que va a ser parte de este bonito proyecto nuevo. Muchas gracias por estar aquí y bueno, comenzamos. Mi compañero se va a presentar con ustedes. Muchísimas gracias. Hola a toda la audiencia. Gracias por estar aquí escuchándonos. El día de hoy iniciamos una nueva sección en esta Radio Bioemocional, que va a ser así, como lo comentó mi compañera Emma, la historia que no te cuentan. Y pues aquí les estaremos acompañando con muchísimo gusto. Mi nombre es Iván Castañeda, soy historiador por parte de la UNAM. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, Emma? Así es, y espero que se unan muchos y que, bueno, también la dinámica de este programa el día de hoy va a ser que también ustedes van a poder interactuar con nosotros a partir de las preguntas que vamos a lanzar y que, bueno, si quieres comenzamos con la primera. Claro que sí. Bueno, para empezar me gustaría que nos puedan apoyar con, pues, cuál sería su opinión, qué opinan, cuál es su perspectiva sobre la siguiente pregunta que es, ¿qué es la historia? El día de hoy, pues, nos vamos a centrar en eso, en este pequeño capítulo, que sería qué es la historia y el porqué de la historia, ¿no? Para qué, en cierta forma, se van a ir complementando estas preguntas. Y pues ahí si nos pueden también hacer algunos comentarios o ponernos sus opiniones respecto a estas preguntas, qué es la historia, para qué sirve la historia, nos va a ser de mucha ayuda a mi compañera y a mí para que podamos también interactuar con ustedes y darnos cuenta de cuál es la postura que tienen respecto a este tema. Nosotros como historiadores, historiadoras, pues obviamente vamos a mostrarles una postura al respecto y pues también para que se complemente y enriquezcamos cada vez más pues lo que conlleva esta gran pregunta, ¿no, Emma? Así es, pues si quieres comenzamos nosotros a hablarles un poco de la perspectiva que tenemos sobre la historia. A ver, yo creo que estás de acuerdo conmigo, haber estudiado la licenciatura, Sí. ¿no? Sobre todo en dos grandes casas de estudio, cambió completamente nuestra visión a partir de lo que conocemos como la historia oficial o la historia monumental, que es la que Nietzsche denomina a toda esta historia que lo que hace es que predominan héroes, los buenos, los malos, Villanos. villanos, y que bueno, nosotros a partir de estudiar, de leer a otros historiadores que también han hecho otra perspectiva de la historia, pues bueno, hemos logrado también forjarnos nuestra propia concepción de esa historia. Entonces, pues no sé, también como decíamos, nos gustaría mucho leer, ¿no? Leerlos a ustedes. Ahí sí la pueden observar, Sí. por favor. ¿Qué es la historia? Y pues bueno, nosotros comenzaremos diciendo a partir de lo que hemos leído y que hemos estudiado, cuál es nuestra perspectiva de estar rompiendo justamente el mito de esta historia oficial. Y que ese es uno de los propósitos de este programa, ¿no? Es lo que habíamos pensado y discutido durante la organización del proyecto, tratar de romper con esos estereotipos que se tienen sobre la historia tradicional, esa historia que se nos enseñan en las aulas, y que pues la historia va más allá, ¿verdad, Emma? Una vez que ya uno estudia en la historia, se da cuenta que no solamente son fechas y nombres, que no solamente es el pasado, sino que es un proceso todavía mucho más complejo, ¿no? Es la humanidad misma, ¿no? Y obviamente como humanidad que somos seres muy complejos. Y bueno, pues me gustaría que tú me comentaras primero, Emma, a ver qué tal. Sí. Para ti, ¿qué es la historia, Emma? Claro que sí. Bueno, pues yo quiero decirles que al igual que muchos de ustedes, en un principio, la historia para mí era esta cuestión aburrida, esta cuestión de justo memorización, sí. Esta cuestión de apréndete los nombres de los personajes, sí. de los héroes, ¿no? Y las fechas. Entonces era solo memorizar. Y la verdad es que no les cuento que tuve, más bien sí les cuento que tuve maestros que, bueno, no, para mí eran una pesadilla, ¿no? Sí, o sea, la historia la hicieron pesada porque además era repetir y repetir y repetir cosas que
que bueno, también ellos la habían aprendido así, Ujú. y que pues yo rompo con todo este paradigma de la historia cuando en la preparatoria encuentro un profesor que hace que me enamore de ella. Entonces, él me daba Revolución Mexicana. Uy, temas. Y sí, y entonces fue como mágico empezar a ver que la historia era mucho más allá de aprender cosas y que además Sí. había cosas que me habían contado en la secundaria o en la primaria que no eran verdad. Y Claro. eso fue como, ¿cómo es Diablos, posible? ¿no? Sí, Sí. que no fuera lo que me habían contado por mucho tiempo. Entonces, Ujú. creo que eso es lo importante. Creo que también eso ha hecho que yo tenga mucha pasión por esta, eh, esta ciencia, porque para mí Sí. sí es una ciencia. Y arte a la vez, ¿verdad? Sí, Sí, así es. es compleja. Y pues bueno, leí varios autores en los que hablaban de una historia más crítica, de una historia que no solamente dividía al mundo en dos bandos, entre los buenos y los malos, Sí. sino más bien entre los oprimidos y los opresores, que esa sí es una realidad, ¿no? Esa siempre ha existido, la historia sí es entre los que han sido oprimidos y los que han sido opresores. Esa es una constante en la historia. Pero además no solo eso, sino aprender, por ejemplo, chismecitos ahí, datos curiosos, Sí, sí, ¿no? sí. De personajes. Aprender también que no solamente es lineal, ¿no? Ujú. Sino que va teniendo también un proceso como cíclico también, Sí, ¿no? sí, Y sí. que también como esta frase de quien no aprende su historia tiende a repetirla constantemente. Entonces, Claro. eso para mí fue fundamental para que yo pensara en hacer otro tipo de historia, y además porque cuando empiezo a ser docente, recuerdo muy bien que no quería repetir estos estereotipos de profes de historia Sí, sí, sí. aburridos. Qué ¿no? aburrido. Que memorízate esto, Sí. y que si no te lo memorizas Resumen. ya sacaste, sí, ¿no? Ya sacaste 0 si no lo memorizaste. Exacto. No, sino que aprendan por qué ahora estamos como estamos, ¿no? Lo que tú decías, Claro. no solo es una acumulación de conocimientos o de fechas o de datos, sino también es una oportunidad incluso de cambiar nuestro presente, Claro. nuestro futuro. Y cuando tú lo ves desde esa perspectiva, ves que no tiene nada de aburrido, al contrario, es una gran responsabilidad también estudiar historia, porque en tus manos está justamente, ¿no? esa oportunidad del cambio que yo creo que muchos queremos ver. Claro que sí, efectivamente, Emma. Muy bien. Pues ahora voy yo. Sí, ahora vas tú. Sí, pues para mí la historia, igual que mi compañera, es un motor en mi vida, es my leitmotiv. La verdad, si le soy sincero, me ha ayudado muchísimo desde que yo estaba pequeño. Me gustaba mucho imaginarme las cosas, imaginarme escenarios a la hora de hacer lecturas. Y bueno, con el paso del tiempo, cuando me entero que existe una carrera de historia, aunque mucha gente luego dice, ¿a poco existe la historia y eso para qué sirve? Pues sí, me di cuenta que creo que eso era mi pasión, era lo que me iba a lo que me iba a dedicar, y pues desde ahí tuve un gran interés, sobre todo por la historia prehispánica, Emma. Me gustaba mucho la época prehispánica. De hecho, me introducí a la historia gracias a los mexicas. Me gustaban muchísimo los mexicas desde pequeños, leía mucho sobre los mexicas. Estoy hasta la fecha, pero cuando entré a la universidad el panorama se me amplió todavía muchísimo más, ¿no? Ya no solamente era la época prehispánica, sino muchas otras etapas, Sí. muchos otros acontecimientos que dije, wow, es impresionante todo lo que ha pasado en la humanidad. Pues primero a partir, ¿no? Por ejemplo, de que la historia, pues, viene del griego historein, ¿no? Que significa investigar, ¿no? Investigar, indagar. Y que en ocasiones, pues, siempre decimos, ¿no? Mucha gente considera que la historia es sinónimo de pasado. Pero yo creo que va más allá, ¿no crees, Emma? Sí. La historia va más allá del pasado, sino que en este instante estamos haciendo historia para nuestras vidas, y tal vez también a nuestros escuchas, que pues puede a lo mejor y repercutirles, ¿no? Un poco en sus experiencias. Yo definiría la historia como el cúmulo de experiencias humanas, yo así la definiría. Es un cúmulo como tal, es una integración de muchísimas experiencias desde que los primeros humanos habitaron estas tierras, y que sin ese cúmulo de experiencias pues no podríamos llegar a lo que somos ahora, ¿no? Claro. Es importantísimo eso, y que en ocasiones no se ve. Y como no se ve, no se valora, ¿no? Como Así es intangible, como no es un conocimiento que se pueda
tocar o verificar a través del método científico, sobre todo, ¿no? En la observación, por ejemplo. Pero uno que ya lo empieza a vivir, lo empieza a sentir también, porque también la historia es emoción. Sí, Y relacionado mucho con esto, con la radio bioemocional, también pues conlleva las emociones, ¿no? Sí. Porque también son emociones de todas las personas que han vivido, lo que nos han dejado. Sí. Gracias a nuestros ancestros, pues hoy somos lo que somos y le da sentido a nuestro presente. Si no, no podríamos estar en este instante aquí, ¿no? Yo normalmente me gusta decir que la siguiente frase, que es así más o menos de soy lo que fui y seré lo que soy, ¿no? Porque al final, si ustedes lo piensan y lo tratan de reflexionar un poco, la historia es un presente continuo, ¿no? Porque hasta en el mismo presente se va modificando el pasado y se va construyendo el futuro, ¿no crees? Así es. El presente es clave en todo momento, y no necesariamente el pasado o la historia solamente es pasado y solamente son fechas, son nombres, sino que aquí de hecho les vamos a invitar a que se den cuenta de esa otra visión, de que la historia no solamente son fechas, no solamente son nombres, no solamente es leer libros, porque en la historia también hasta las fuentes pueden ser variadas, ¿no, Mema? Sí. Pueden ser desde una red social, ¿no? Así como es. Una fuente histórica. Así es. Hasta un video, una película, una canción, tú que te gusta mucho también escuchar música en tus clases, ¿no? Sí. Entonces, hay diferentes formas de acercarnos a la historia, de poder descubrir estos acontecimientos, y que también nos permite darnos cuenta de que somos un grano más en este gran desierto, ¿no? Que que se nos baje nuestro ego, así ¿no? Es, porque eso también es importante. ¿Tú qué opinas de eso, Eva? No, sí. La verdad es que sí nos hace darnos cuenta que somos seres que cohabitamos en este espacio y que durante justamente estos lapsos de tiempo anterior cohabitábamos de otras maneras en este espacio con otros entes, con otros seres vivos que tienen la misma importancia que nosotros, claro. ¿no? Porque también de ahí deriva, por ejemplo, cuidar el medio, ¿no? Cuando lo hemos visto, ¿no? Históricamente nuestros ancestros tenían una relación armoniosa con el medio, no explotaban el medio como lo explotamos ahora. Cierto. Entonces, si nosotros aprendiéramos de eso o lo tomáramos en cuenta, no estaríamos ahorita devastando el planeta como lo estamos haciendo. Así es. Entonces, yo creo que de ahí la importancia de la historia, ¿no? La importancia también de ver cómo otros pueblos, ¿no? Ya lo decía, por ejemplo, también Noam Chomsky, que dice que si nosotros no aprendemos de nuestros pueblos originarios, en nuestro entorno y nuestra relación con la naturaleza, de verdad vamos a estar perdidos. Claro. Entonces, yo creo firmemente también en eso, y creo también que justo la historia es para eso, para saber cómo hemos cohabitado este espacio en otros momentos y qué nos ha ayudado y qué no, ¿no? O sea, también todos sabemos que a partir, por ejemplo, de la revolución industrial, fue que empezó explotar recursos, contaminar el agua, ¿no? Todas estas cosas que se sucedieron en este periodo y que, como decías tú, ¿no? Tu periodo preferido es, o con el que te identificaste fue el prehispánico. Yo también, mi mamá era mucho de estas cuestiones de lo prehispánico y bueno, también yo me identificaba mucho, pero después ya cuando entré a la licenciatura me empecé a identificar mucho con la historia de América Latina, ¿no? Ese es ejemplo, como, ¿no? mi pasión, ¿no? Sí me gusta la historia universal porque también eso es algo ya lo comentaremos, ¿no? Ya comentaremos que no tiene mucho de universal, ¿no? Pero tiene procesos muy importantes que han repercutido en nuestro continente y que, pues bueno, también nos hace darnos cuenta por qué si nosotros, o preguntarnos más bien o cuestionarnos, por qué si nosotros tenemos todos los recursos naturales que ellos explotan, por qué ellos son los ricos y nosotros vivimos en las condiciones en las que vivimos. ¿No? Y eso es justo, los oprimidos y los opresores, ¿no? Que es parte de esta dicotomía que se da en la historia, que no es buenos y malos, sino más bien opresores y oprimidos. ¿Y por qué es esto? Porque en algún determinado momento también esos oprimidos después se vuelven opresores, ¿no? Entonces también es
una cuestión, ¿no? Que también vamos a ir viendo y vamos a ir analizando. Así y es. que es romper también con eso, ¿no? Yo creo que esa sería también como parte de nuestra segunda pregunta, que, Exacto. ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia, verdad? ¿Para qué sirve, no? Porque es una gran pregunta, yo creo que Sí, mucha claro. gente se lo hace, ¿no? Y Sí. hasta los alumnos, ¿no? Sí. ¿Y para qué me enseñan historia, no? ¿Qué función para mí va a servir conocer el pasado, lo que hizo Miguel Hidalgo? Así Si es. yo lo que quiero, estoy viviendo en el 17 de junio del 2024, a mí cuéntenme del futuro, de lo que se viene dentro de 2, 3 años, ¿para qué me quiero saber lo que pasó en 1810, no? O sea, qué aburrido. Pero cuando te das cuenta de la necesidad de explicar, por ejemplo, el por qué México es una nación independiente o por qué se dio esta independencia, porque hoy actualmente pues, lo celebramos, ¿no? Así Entonces, es. Pero es eso, importante. lo celebramos, pero a veces la gente no sabe ni lo que está celebrando. ¿No? Y solamente celebramos por celebrar, ¿no? Como parte de estas acciones masivas que lo hacemos a veces inconscientemente y no nos detenemos a pensar, bueno, y realmente eso que yo estoy haciendo, cómo repercute en mí o si soy consciente realmente de lo que estoy celebrando. De lo que estoy celebrando. Que al final, si ya que vayamos después avanzando durante el programa, a lo mejor llegaremos a ver sobre la independencia de México y comentaremos eso, ¿no? ¿Qué claro, tan independencia también qué tan fue, independiente, ¿no? Si sí o no. nos volvimos, qué realmente tan era que nos volviéramos independientes, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? Y yo creo que también ahí entra muy importante el para qué sirve la historia, porque bueno, tú podrías comentar un poquito más hablando de América Latina, que te gusta mucho, ¿no? Todas las naciones de América Latina, así como cualquier otra nación en el mundo, en el siglo XIX, siglo XX, que se empiezan a conformar, pues ven como una gran necesidad, como parte de este ingrediente para generar esta cohesión social o generar que pues las personas se sintieran identificadas con un país, porque pues hay que recordar que los países no siempre existieron. Así es. Pues fue necesario este gran ingrediente, ¿no? Aparte de una lengua, de una cultura en común, de tradiciones en común, una historia en común. Una historia, ¿no? En común. ¿Y cómo se puede ver esa historia para la formación del nacionalismo? Del nacionalismo, así es, ¿no? Y que recordemos además que este nacionalismo es súper importante porque nos ha llevado a muchos procesos históricos también, ¿no? Muy que han marcado mucho a la humanidad, ¿no? Incluso podríamos hablar de este nacionalismo exacerbado, cuando es un nacionalismo tan exacerbado como lo fue el nacionalismo de los nazis, ¿no? Sí, este nacionalsocialismo, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué de la historia nos enseña a no, vuelvo a decir, ¿no? A no repetir circunstancias que han pasado a lo largo de estos procesos? Y creo que, pues bueno, también tenemos que decir que, y creo que es importante empezar a recalcar, que la historia por mucho tiempo ha estado, pues sí, al servicio de las oligarquías, al servicio de los grupos de poder en turno, ¿no? Y pues bueno, ¿qué te parece si antes de pasar a esto leemos los comentarios? Perfecto, muy bien, a ver. Veamos los comentarios. Dice, ese es mi primo. Ese es mi primo. Ay, gracias. Dice, en Radio Bioemocional. Bueno, tú lees uno y uno, sí. ¿Qué te parece? Sí, en Radio Bioemocional hoy es una nueva historia. Así es, eso me gusta. Se oye bastante bien. Con mucha pasión, estamos con todo. Sí. ¿Qué otro comentario? Dice, profe, ¿puedo ir al baño? Pues... Pues si te urge, ve, pero si puedes, mantente. Todavía falta un poco para que termine la clase. Sí. Gracias. Bueno. Sí, igual, si pueden hacernos comentarios, preguntas, con muchísimo gusto les leemos. Aquí estamos para también, pues, si alguna duda que les haya quedado, con muchísimo gusto aquí también nosotros les apoyamos, estamos para eso. Y pues si no lo sabemos también, ¿no? Lo inventamos. No, pues si no, pues le decimos que no ya, ¿verdad? Sí, no, se los investigamos para la próxima. Claro. No, aquí vamos en ese aspecto, sí creo que hay que aclararlo, ¿no? Que trataremos de ser siempre lo más profesional posible y pues tratar de siempre estar fundamentadas nuestras opiniones, ¿no? Así siempre, es. Siempre. Creo que ese también es una cuestión importante es de los historiadores. Efectivamente. Que tenemos como lo decía, un compromiso muy importante, un compromiso social muy importante, porque no podemos emitir opiniones
a partir de los juicios que nosotros hacemos, sino que tiene que ser lo más objetivo posible, porque justamente el propósito de esto es que ustedes sí conozcan esta parte que no se nos ha contado, pero tienen que saber que no son, que lo vimos en TikTok o lo vimos en YouTube o lo vimos en ahí con algún influencer. No. Está fundamentado científicamente, porque pues bueno, lo hemos leído, lo hemos escrito incluso en nuestros trabajos de tesis o de los trabajos que hemos hecho, pues bueno, está ahí. Y creo que es un compromiso muy importante, es el de la objetividad y el de la credibilidad, ¿no? Que ese es súper importante en este espacio. Y pues bueno, si quieres pasamos a la segunda pregunta, justamente, ¿para qué sirve? La historia, ¿no? Que ya lo comentamos un poquito, ya lo estuvimos comentando un poco, pero también si ustedes pueden decir para qué sirve la historia o hacernos sus comentarios a partir justo de lo que ustedes han visto. Sí sabemos que previos, exactamente, ¿no? Que muchas de las personas nos hacemos un juicio a partir de eso, de lo que fuimos aprendiendo en la primaria, en la secundaria, en el bachilleres o en el bachillerato. Entonces sí creo que es importante que también escucharlos para saber, o más bien verlos, ver sus comentarios, y también para que podamos ir también hilando, ¿no? A dónde queremos llegar, justo con romper este mito de la oficialidad. ¿Por qué decimos oficial? Pues bueno, porque justo es la historia que se ha ido desarrollando durante todo este tiempo, en los libros de texto, en los monumentos. No tanto vemos que nos importan los monumentos a los mexicanos, que cuando los vandalizan o algo, ¿no? Es la gente se pone como, ¡ay, los monumentos! Sin saber que, pues bueno, son parte justo de de estos grupos de poder que lo que han hecho es eso, remitirnos a una historia de pura memorización, de puros héroes, porque pues bueno, simplemente hagamos, no me vas a dejar mentir, ¿no? Todo mundo, o muchos mexicanos conocemos a Miguel Hidalgo, o sea, sabemos, el padre de la patria, ¿no? Pero por ejemplo, él no hizo la independencia. Ya ahora con nuevas investigaciones, ¿no? Ya después se ha descubierto de que, bueno, a ver, Miguel Hidalgo, el padre de la patria, que hay un debate, ¿no? Que aquí hay un debate, ¿no? Y otra cosa que hay que aclarar, ¿no? La historia es debate. Y por eso también es importante que ustedes nos den sus opiniones, aunque no estén de acuerdo con nosotras, ¿no? Nosotros, porque pues al final de eso se trata la historia, ¿no? La historia es debatir, en la historia no hay una verdad absoluta, ya después también, y eso iremos viendo, ¿no? Porque antes se escribía así, la historia se escribía como una verdad absoluta, como un dogma, ¿no? Tanto así que se les hacía creer a los niños que esto fue así y aprenden de memoria y por eso tan constante el estar repitiendo los temas desde primaria hasta secundaria hasta prepa, para que los niños se les quedara como decía Goebbels, uno de los más cercanos a Hitler, que decía que una mentira dicha mil veces se convertía en una verdad. Se convertía en una verdad, ¿no? Imagínate, entonces eso es muy importante porque esa es una de las utilidades que tiene la historia. La historia tiene esa utilidad de crear discursos que legitiman, que justifican ciertas acciones de diferentes personas, grupos, naciones. Lo podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando actualmente entre Palestina e Israel. Así es. ¿No? Sí. Hay un conflicto entre los discursos. Por un lado está el discurso de los palestinos, por otro lado el discurso de los israelitas, de los judíos, y que al final este discurso busca justificar sus actos. Y que lo creen tanto que lo actúan, ¿verdad? Es impresionante este poder que tiene la historia, ¿no? Así es. Y lo vimos también, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos estos personajes que justo han creado ciertos mitos sobre algo, ¿no? A mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando leía que Hitler decía que los judíos eran como monstruos, ¿no? Y la gente se lo creyó. O sea, los alemanes se lo creyeron y le creyeron y decían eso, repetían ese discurso constantemente diciendo que los judíos eran monstruos y que por eso había que acabar con ellos. Claro. Y lo metían desde los niños, desde que eran chiquitos, ¿no? La evangelización, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la etapa de descubrimiento de América o invención, ya lo veremos también eso más adelante.
cómo también los españoles se encargaron de construir un discurso, ¿no? En el cual los indígenas, al quedar sometidos a ellos, van a terminar pues educados bajo esta narrativa. Así es. Desde pequeñitos, de manera constante, generando un sentimiento de inferioridad en ellos ante el extranjero, ¿no? O ante los criollos, después mestizos, ¿no? Sí, esto que ahora se conoce como la colonialidad, ¿no? Una cosa fue la colonización. La colonialidad es esto que nos hicieron pensar que somos inferiores, ¿no? Y que, por ejemplo, también tiene que ver con esto que nos dicen, que todo lo que viene de Europa, todo lo occidental es mucho mejor que lo que hay en América Latina. Punto importante. Estamos en TikTok, chicos. Hola, hola. ¿Están en TikTok? Un gusto. Hola, también estamos en TikTok, en Facebook y en TikTok. Entonces, bueno, pues podríamos seguir, ¿no? Diciendo como muchos ejemplos de esto, pero justo también por eso queremos que ustedes... lo que habíamos dicho, si interactuar con nosotros, nos hagan preguntas, pero además de eso, también que propongan, ¿qué es lo que les gustaría? Sí, también, si hay algún tema que les interese o tienen alguna pregunta, hoy porque estamos iniciando, ¿no? Pero después también estamos abiertos a recibir sugerencias, sí, ¿verdad? Claro, opiniones, para también nosotros plantear a partir de ahí, pues, ciertas secciones que a lo mejor les pueden gustar, ¿no? También a la audiencia. Sí. Y bueno, pues ya nada más para complementar esto, me gustaría comentarles que pues la historia tiene muchos usos. Uno también de tantos usos, o uno de los principales que se le ha dado es la historia como un uso político, como una herramienta política. Todavía lo podemos ver hasta en la actualidad con los políticos en nuestro país, en el mundo, cómo utilizan la historia para justificar sus actos. Tenemos el claro ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Normalmente, no sé si ustedes se han percatado, bueno, lo que hablábamos también antes, siempre vamos a tratar de hacerlo lo más objetivo posible, pero sí es importante también, aunque haya pro-AMLOs o anti-AMLOs, podemos decir eso, ¿no? Que Andrés Manuel sí utiliza el discurso histórico y utiliza muy bien la historia para justificar sus actos, ¿no? Un claro ejemplo es el personaje de Benito Juárez. Así es. Como Benito Juárez lo utiliza mucho el presidente actual para remitirse a él como este gran libertador de la nación, como gran héroe de la nación, ¿no? Reformista, ¿no? Exacto, ¿no? Y que en cierta forma lo ve como un ejemplo a seguir, ¿no? Así es. Pero ¿no? Que también fue humano, ¿no? Así es. Y que también tuvo sus verdades y sus cuestiones ocultas, ¿no? Exacto, entonces, ¿no? que también esa historia, ¿no? Que nos vendían del indígena que cuidaba ovejitas, pobrecito, ¿no? No fue tan cierta que digamos, pero también es un proceso del que podemos hablar más adelante, también para ver que hay figuras, ¿no? O figuras también completamente estigmatizadas, como por ejemplo Porfirio Díaz, ¿no? Otro claro ejemplo, ¿no? Que también el villano de la historia, sí, cuando también ha habido personajes en la historia que han hecho cosas, ¿no? terribles y que no están tan estigmatizados como este personaje. Efectivamente. Entonces, ya tenemos comentarios, a ver, vamos a ver. Sí. Miren, ahí si quieres leerlo, Emma. Entonces, ¿qué responsabilidad creen que tienen las historiadoras en esta situación de ver los dos lados de la historia? ¿Será necesario un cambio sistemático para que las personas escuchemos los dos discursos? ¿Qué opinas, Emma? Qué buena pregunta, ¿eh? Muchas gracias por la pregunta. Bien. Ahorita la contestamos. Me gusta este espacio de historia. Saludos, me da gusto conocerlos. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Ofelia. Mucho gusto, Ofelia. También nos da mucho gusto que estén acá. Pau también nos hace otra muy buena pregunta. Bueno, y que todas las otras versiones de la historia al público general nos llegan por medio de ustedes, las historiadoras, pero me gustaría saber qué dificultades enfrentan ustedes cuando se están documentando desde el punto de vista del oprimido. Otra gran pregunta. Sí. Pues empezamos con la primera de Pau, ¿no? Sí, la primera de Pau. Gracias.
Dice, ¿qué responsabilidad creen que tienen las historiadoras en esta situación de ver los dos lados de la historia? ¿Será necesario un cambio sistemático para que las personas escuchemos los dos discursos? Es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental siempre. Creemos que es fundamental. Desafortunadamente en la enseñanza de la historia, nosotros como también docentes lo hemos vivido, el sistema educativo también en cierta forma nos reprime, nos establece una cierta estructura a la cual hay que seguir y que a pesar de que uno pues quiera liberarse de ella y que en cierta forma hay ciertas prácticas que sí se pueden realizar como un acto revolucionario, es muy complejo, pero creo que es de suma importancia que las personas que se dediquen a la labor docente en la enseñanza de la historia o la divulgación, en este caso siempre yo creo que en general de la divulgación, de la investigación, que muestren las diferentes posturas que tienen sobre la historia, porque no podemos nada más hablar, por ejemplo, la historia de los héroes, puesto que los héroes son héroes por la gente que los denomina héroes, ¿no? Exactamente. Entonces no podemos dejar de lado a esas personas que han dicho que él es un héroe, porque ellas son las que realmente le dan ese mote de héroe. Entonces es de suma importancia y es vital, ¿no? Vital mostrarlo, pero que también desafortunadamente no todas las historiadoras lo hacen, ¿no? Así es, hay muchos historiadores que siguen repitiendo, ¿no? O sea, es importante llegar, por ejemplo, llegar nosotros a otros espacios ya como de la maestría y esto, y encontrarte profesores ya en doctorados que siguen repitiendo, ¿no? La historia oficial y que siguen legitimando esta historia o este discurso político, este discurso del opresor, ¿no? Es importante justo para eso que cambiemos. Creo que es para formar estudiantes críticos, bueno, al menos también mi compañero Iván y yo somos historiadores y somos docentes. Así es. Entonces, docentes de secundaria, que además también es una etapa complicada. Creo que lo que tenemos que hacer es presentarles, ellos conocen esta versión, ahora nosotros les presentamos esta otra versión, y finalmente ellos, como estudiantes críticos que estamos tratando de que sean, van a documentarse, van a investigar, siempre les decimos que ellos tienen que seguir investigando, y entonces a partir de eso ellos van a formar también su propio juicio y su propio criterio. Por eso Iván decía, ¿no? Que la historia no es una verdad absoluta, porque también uno va formándose esto a partir también de lo que vas conociendo, porque tú puedes tener una concepción de una cosa también a partir de lo que tú has vivido. Por ejemplo, mucha gente que vivió el periodo de la mal llamada Guerra Sucia, estas personas ven, por ejemplo, ahora a los militares como los peores enemigos. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en carne propia la represión, ¿no? del ejército. Y entonces ahora cuando vienen y nos dicen que el ejército nos va a ayudar, nos va a cuidar, pues obvio ellos pues no lo creen, ¿no? Porque la parte en la que ellos vivieron ese proceso histórico no es el mismo que nosotros que no estuvimos dentro de él. Entonces eso también es bien importante, porque eso también va formando un juicio a estudiantes críticos, que es lo que pensamos y lo que creemos que es necesario, ¿no? Y que es muy necesario hacerlo. Efectivamente. Pues vamos con la siguiente pregunta de Pau, también, ¿no? de Pau. Dice, bueno, y que todas las otras versiones de la historia del público general nos llegan por medio de ustedes, las historiadoras, pero me gustaría saber qué dificultades se enfrentan ustedes cuando se está documentando desde el punto de vista del oprimido. ¿Quieres empezar tú? Sí, pues hay muchas dificultades, porque efectivamente tampoco es una historia que esté tan a la vista, ¿no? Tan a la vista, exactamente. Tan fácil de acercarse Uno a eso, va a la ¿no? librería y encuentras libros de historiadores, ¿no? Que son muy renombrados, pero que siguen replicando esto. En cambio vas y buscas historiadores que están haciendo una historia crítica o a contrapelo, por ejemplo, como Walter Benjamin. Yo no sé si te ha pasado, pero yo he ido a varias librerías y yo nunca he encontrado un libro de Walter Benjamin. ¿No? El que tengo lo he encontrado en bibliotecas, ¿no? además. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que esa es una de las cosas, ¿no? La oficialidad sigue teniendo tanto peso que obviamente se vende o se da o se muestra lo que se quiere mostrar, ¿no? Lo Como que Francisco se quiere Martín seguir Moreno. mostrando. Exactamente, ¿no? Entonces,
Yo creo que esa parte es bien importante. Fíjense, cuando les voy a contar nada más para que vean cómo fue esto. Cuando yo estudio historia y cuando me voy a titular, voy a hacer un trabajo sobre el buen vivir. El buen vivir es una filosofía de los pueblos originarios. Cuando yo llego y presento mi proyecto en la universidad donde yo estaba, que además es una universidad en donde se supone que hay mucha gente crítica en todo esto, llego y me dicen como 4 o 5 profesores muy positivistas, ¿no? Muy oficialistas, que no puedo hacer un estudio de los pueblos originarios y de una historia tan reciente. Y yo, bueno, ¿y entonces de qué voy a hacer historia? Pues hay mucha historia sobre la iglesia, sobre los caminos de Canal de Chalco, Y yo decía, bueno, yo no estoy demeritando ese tipo de historia, pero sí creo también que tenemos que mirar justo a los oprimidos. Uh-huh. Y cuando yo veía o buscaba información sobre esta filosofía indígena, pues bueno, obviamente no encontraba tanto material, ¿no? Pero además eso, que visto desde la academia era como, no, eso no es historia, porque es muy reciente, ¿no? Y a pesar de que mi licenciatura es Historia y Sociedad Contemporánea, yo decía, bueno, pues es que es historia reciente. Sí. Pero a eso es a lo que voy, ¿no? Te das cuenta cómo desde la misma academia ¿no? Te va truncando para no hacer cosas que innoven y para no hacer historia de los oprimidos. Entonces, creo que esa pregunta justo es clave, ¿no? Sí, es una gran pregunta, porque como dices, o sea, ¿cuántas personas, y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, los periodistas, ¿no? Ah, sí. ¿Cuántas personas o cuántos periodistas que se dedican a investigar temas complejos, temas peligrosos, pues tienen que estar escondiéndose o tienen que escapar del país, o son amenazados, o ya a un nivel todavía más extremo hasta asesinados, ¿no? Desaparecidos, claro. Porque no es fácil tampoco tratar estos temas, ¿no? Mucha gente no le conviene, ¿no? Yo lo que les comento a mis estudiantes, ¿no? El sistema está estructurado para que a ustedes no les guste estudiar. Así es. Así de fácil. Está estructurado desde ahí, no está estructurado para que a los jóvenes no les guste estudiar, no les guste ir a las aulas, no les guste tomar clases de historia, pero cuando nos damos cuenta de esta gran utilidad que tiene, porque yo considero que el aula es tanto un arma de doble filo, tanto puede servir como para nublar las conciencias o adormecerlas o dogmatizarlas, como también puede abrir a deslumbrar, a permitir observar otros horizontes distintos a lo de su existencia y que pueden también contrastarlos y darse cuenta de que hay otras posibilidades de vida, ¿no? Sí. Hay otras posibilidades de ser, y sobre todo también que uno como persona pues es el protagonista de la historia, ¿no? A veces estamos acostumbrados a pensar de que no podemos cambiar ya lo que está hecho. Que yo, por ejemplo, hablando ya de tus anécdotas de la universidad, yo me acuerdo también en una anécdota que tuve con un profesor que me decía, pues es que ustedes no se puede cambiar ya nada, ya está todo hecho, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo es posible, no? Que tú siendo historiador digas eso, ¿no? Que no podemos cambiar. Que no podemos cambiar y que pues tenemos que entonces simplemente estar sometidos a lo que ya se dice o está establecido, cuando pues hay muchas otras posibilidades de hacer historia, ¿no? Uh-huh. Como tú dices en este caso, ¿no? Hay otras formas de hacer historia, y de eso se trata, ¿no? Cada historiador tiene su manera, tiene su propia forma de acercarse a las fuentes, y eso es lo que enriquece muchísimo. Desafortunadamente hay muchos, por ejemplo, catálogos de información, como lo que pasó con el Movimiento 68. Todos los documentos fueron clasificados, y es lo que yo les comentaba anteriormente en una clase a mis estudiantes. La importancia del Archivo Histórico de la Nación, ¿no? El AGN. Así es. Que se encuentra en San Lázaro, ahí por si quieren algún día ir a visitarlo. El AGN, y la importancia que tiene como un reservorio de todos estos documentos importantes, pero que también dentro del AGN hay ciertos documentos que están clasificados y que no pueden conocerse. Y que no puedes ingresar, y que debes esperar un cierto tiempo, unos ciertos años, hasta que se desclasifiquen y puedan ya ser investigados, pero pues ya pasó mucho tiempo. Así es. Hace algunos años acaban de desclasificar los documentos del Movimiento del 68, cuando pues fue desde el 68 hasta apenas ahorita ya se pueden empezar a observar. ¿No? En mi caso, por ejemplo, con mi tesis fue sobre los libros de la biblioteca de la Real Universidad Pontificia de México, y cuando yo estaba haciendo esta investigación de la biblioteca, pues encontré que dentro de la propia biblioteca había una sección específica donde decía libros prohibidos, estaban cerrados, no podrían ser consultados, pero sí que hay algo bien interesante,
que los propios sacerdotes podían pedir permiso a la Inquisición para poder consultarlos y poder observarlos, pero nadie más podía acercarse a ese conocimiento. Así es. ¿No? Una película, por ejemplo, que les recomiendo ahí para toda la audiencia, que ojalá que la puedan ver, se llama El nombre de la rosa. Me imagino que tú ya la viste, ¿no? Un peliculón y que habla justamente sobre esta dificultad de acercarse al conocimiento y cómo el conocimiento también es sesgado, es exclusivo para unos cuantos y no todos pueden acercarse a él. ¿Verdad? Así es, eso es súper importante. Vamos a seguir leyendo si quieres los del público. Dice Jiménez JD, creo que en la actualidad nos falta tanto por conocer porque ha sido tan manipulado a conveniencias. Bastante, ¿no? Por supuesto. Es un gran comentario también. ¿no? Sí. A Selene, hola Selene, gracias por vernos. Selene es mi mejor amiga. Ah, mira. Sí, de la secundaria. Pues un gusto. Sí. Brian Jiménez, si quieres leer tú ese comentario. Sí, miren, es un familiar mío. Justo. Pues vamos a leerlo con gusto, con más pasión. Sí. Mi primo. Dice, ¿cuál creen que sería una buena estrategia a seguir para romper con el estigma de que la historia es aburrida para las nuevas generaciones? Felicidades por el espacio, saludos. Gracias, muchas gracias por la opinión. Pues, ¿quieres empezar? ¿Yo? Yo creo que una buena estrategia es, más porque yo actualmente me dedico a la docencia, al igual que mi compañera, o nos dedicamos a la docencia, pues creo que una clave es la enseñanza. Creo que la enseñanza es clave. Obviamente va a haber chicos que nacen ya con esa pasión y que aunque tengan profesores pésimos van a seguir por su instinto y su hambre de querer saber, lo van a hacer por sí mismos. Sí, pero sí creo que es muy, muy importante también, ahorita que yo lo he visto con estos años que llevo de experiencia en la docencia, que importa mucho también el docente, cómo lo dé, la pasión que le entregues, ¿no? Que le des, ¿no? Creo que eso es muy importante. Parte también del docente, su pasión, su conocimiento, su interés por tratar de saberlo y también tener empatía. Creo que también hablando con las emociones, ser empático, ser amoroso, ¿no? Creo que eso es clave también a la hora de enseñar. El también enseñar, yo les digo mucho que la para poder entender la historia hay que entenderse a uno mismo. Porque al final somos nosotros, son emociones, son experiencias y es muy importante que nos demos cuenta que Miguel Hidalgo también iba al baño. Sí, claro, sí, por o sea, no solamente tocó la campana y ya. No. O sea, Miguel Hidalgo también tenía necesidades. Sí. Miguel Hidalgo también la atraían las mujeres, ¿no? Miguel Hidalgo también pudo haberse emborrachado, claro. ¿sí? Cometido errores, adulterio, romper con su celibato, por ejemplo. Claro, ¿no? Porque son seres humanos. Y que creo que a la hora de hacer esta divulgación y mostrar, como tú dices hace rato, otra postura de la historia, también las propias personas se ven interesadas, ¿no? ¿A quién no le gusta un chismecito? Por supuesto. Por eso les digo a los niños, ¿por qué no les gusta la historia si la historia es el chismecito? ¿No? O sea, eso también manejárselos desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que lo fundamental es la pasión. Cuando ellos te ven que tienes pasión por lo que haces y por lo que les estás contando, sí se te quedan viendo como diciendo, a lo mejor acá ideando o no sé, diciendo, ay, la maestra, de veras, ¿cómo le gusta la historia? Pero entre eso te está escuchando y entre eso también está viendo que no estás haciendo tu trabajo solo por hacerlo, sino también lo estás haciendo con pasión. Creo que eso es súper importante. Lo segundo es quitarnos de esta función que tiene la escuela, ¿no? Que Foucault decía, lo vuelvo a repetir porque a mí me quedó súper... Y es clave eso ¿no? que vas a comentar. Sí, lo que Foucault decía que las escuelas eran un espacio de adiestramiento para hacer a los hombres dóciles, para adoctrinarlos y para hacerlos productivos. Entonces, creo que también romper con eso es fundamental para que podamos hacer con la docencia y con la enseñanza de la historia otro tipo de historia, ¿no? Porque no queremos chicos, aparte que sean felices, aparte que aprendan, que tengan aprendizajes significativos, pues también que sepan que que todas las personas que nos han dicho sobre la historia eran seres humanos, ¿no? Claro.
Cuando les dices, Hitler tuvo lo que tuvo, todo este trauma que tuvo porque lo rechazaron de la escuela de arte, Sí. porque le dijeron que no servía para hacer algo que a él le llenaba de pasión. Digo, y no es justificación, porque no, para todo lo que pasó después, pero también te ayuda a entender que son seres humanos, ¿no? Que no solo es esta figura que nos han presentado, sino que son seres humanos y que, bueno, los seres humanos, a partir de las emociones o de nuestras frustraciones o de nuestros sueños cumplidos, es también cómo reaccionamos ante la vida, ¿no? En el presente Sí. y en un futuro. Entonces, eso creo que también es fundamental, ¿no? Y hacer espacios de emancipación, ¿no? El TikTok. Ay, A ver, mira, de veamos a TikTok comentarios. también. Dice... Lili. Eli, Bien guapo mi chico. bien guapo mi chico. ¿Quién? Ah, ok. Bien guapo y muy Ok, bien. ok, gracias. Hola, hola. Hola, hola a todos. Hola, hola. Todas. Hola a todos en Ujú. TikTok. Qué gusto que estén aquí viéndonos también. Gracias, y gracias por los compartiendo. comentarios también. Sí, gracias. Perfecto. ¿Con la tercera pregunta? Muy bien. Pues ya para ir cerrando, nos vamos con la tercera y última pregunta, que es Así ¿cómo es. se hace historia? Es muy complejo. Es muy complejo. ¿Verdad? Esa es una de las preguntas, creo que nosotros incluso como historiadores nos hacemos constantemente, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos esta ¿Cómo historia? hacemos historia? ¿Cómo la queremos hacer? Y Ujú. pues bueno, Es muy importante también tomar en cuenta que por más objetivos que uno quiera hacer, también está ahí inmersa ahí la subjetividad, ¿verdad? Claro. Es como algo muy difícil de entender porque por un lado podemos decir, no, pues es que hasta el más objetivo posible, hasta el científico más objetivo, termina siendo subjetivo desde el simple hecho de que eligió escoger esa carrera. Por claro, ejemplo, ¿no? claro. Entonces la subjetividad y la objetividad se complementan, pero obviamente una persona dedicada a la historia tiene que ser lo más objetivo posible, buscar esa objetividad, que es muy difícil de lograrla. Por completo yo creo que no se puede, pero sí se puede acercar a esa objetividad. Claro. Y que pues se parte de ello, ¿no? Creo que también retomando la pregunta anterior, es muy importante también mostrar las diferentes posturas de un acontecimiento histórico, ¿no? Así es. Yo, por así ejemplo, lo que he llegado a deducir es que nosotros, las historiadoras o los historiadores, somos como máquinas del tiempo, ¿no? Porque podemos viajar en el tiempo. Sí. Tal vez no lo hacemos físicamente, pero sí No, lo pero hacemos sí. mentalmente, Cuando porque hacemos un leemos, proceso, sí, efectivamente, sí. es un proceso mental que se hace al trasladarnos a otros siglos, a otros periodos, el tratar de explicar cómo fue la vida en esa época y regresar al presente o relacionarlo. Yo creo que la forma en cómo se debe de hacer historia, a lo mejor no hay una receta única, porque no la hay. Creo que cada historiador, cada historiadora hace historia a su manera, de acuerdo Así es. también a las fuentes que consulta, porque hasta tú y yo podemos elegir el mismo tema de investigación, Sí, pero no lo va a salir vamos lo mismo. No, claro. No va a salir lo No. mismo. Tú vas a verlo desde tu perspectiva, desde tu postura, desde donde tú te ubicas en la rueda de la fortuna, al igual que yo, ¿no? Sí. Cada Sí. quien va a tener un panorama distinto de cómo ver la historia y eso marca. Sí. Y eso al final termina dando como resultado un producto diferente. Así es. En el caso, por ejemplo, de cómo se hace, pues por eso es importante tomar en cuenta todas esas posturas, ¿no? Y se ve en un acontecimiento, hasta, no sé, en un acontecimiento que pasa en la calle, que llegue alguien y te diga, oye, ¿qué crees? Me pasó esto y Sí. acabo de ver esto, pero después tú vas y preguntas a alguien más y sobre el mismo acontecimiento y te va a contar otra versión, porque a lo mejor ya estaba desde otro ángulo distinto a lo que nos contó la primera persona, ¿no? Hay diferentes ángulos de cómo acercarse a un mismo acontecimiento y son estas fuentes que yo le llamo ventanas al pasado, ¿no? Así es. Que nos permiten acercarnos y tratar a las historiadoras de poder construir esta historia, ¿no? A través de las diferentes interpretaciones, que creo que es lo más importante que hay que hacer. Sí, y yo creo que yo lo relaciono también con la última pregunta que nos decían, ¿no? Que cómo hacemos para no hacerla aburrida. Bueno, yo creo que también la forma de hacer historia también tiene que ver exactamente desde lo que tú ves, desde tu perspectiva, porque además también somos emociones,
¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, ver un hecho histórico de una persona que es menos sensible que otra, ¿no? Ahora que dejé a los niños ir al Museo de Memoria y Tolerancia, por ejemplo, ¿no? O sea, había estudiantes que me escribieron y me dijeron, Miss, es que estoy llorando, esto es horrible, ¿cómo pudo haber pasado algo así? Y hay otros que, está bien chido, ¿no? Entonces, pues, justo desde otra perspectiva, ¿no? Desde cómo lo ves, desde incluso la manera emocional también, ¿no? Cómo nos pegan ciertas cosas, ciertos acontecimientos. Y eso es a lo que también tú te referías, ¿no? O sea, uno puede ser objetivo, pero también termina siendo emocional. Claro. ¿No? Eso es muy importante. No puedes, yo por ejemplo, no puedo terminar diciendo, no, pues bueno, ya vimos esta parte de Hitler, pero, ¡ay, desgraciado! ¿no? Las emociones que genera el saber, ¿no? El saber las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso también, ¿no? A ellos les genera, y lo que me ha gustado es que hay chicos, ¿no? Que han sido como pro, ¿no? Hitler, ¿no? Cuando llegas y te dicen, no, pues es que me gusta porque tenía un buen discurso, y te debaten, ¿no? El hecho de por qué ellos creen en este personaje como nos lo han pintado. Cuando ya conocen la otra parte, obviamente tal vez cambie, pero hay unos que siguen diciendo, pues yo creo que tenía muy buen discurso, ¿no? El uso de la palabra como mucha gente no lo tiene, exactamente. Entonces, desde ahí, y por eso creo que es tan bonita, tan rica, y tú cumples con darles otra perspectiva, pero ellos finalmente también van creando esto, ¿no? Estudiantes críticos, claro, no adoctrinados, críticos, ¿no? Efectivamente. Pues ya vamos a cerrar. Sí. Estamos ya a punto de cerrar. Ya vamos a leer. Ahí dicen, excelente espacio, felicidades a ambos. Muchas gracias. También ahí dice Jiménez, dice, sobrino, muchas felicidades a los dos. La pasión, dice que le ponen al comentar, que disfrutan explicar cada tema y contagian con su buena vibra. Con ello motivan a seguir escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que sí, muchas gracias. Sí, gracias por todo. Sí. Muchas y gracias. Pues les esperamos el próximo capítulo, ¿no? Así que vamos es. a estar hablando sobre la época prehispánica, ¿no? Pero entre paréntesis, ¿no? Más bien entre signos de interrogación, perdón. Así es. Época prehispánica, ¿Por qué prehispánica? ¿no? Sí, realmente tendría que llamarse así o no. Ojalá que podamos aquí seguir con su presencia. Les agradecemos mucho, ¿verdad, Emma? Así es. Y si tienen que comentar sobre esta época, si hay gente que se ha empapado de esta época también y quiere venir a comentarnos, pues bueno, también, ¿no? Miren. Otro comentario. Dice, y entonces, ¿cómo podemos saber que lo que está escrito en la historia es verídico? Bueno, ahí también lo podremos después, lo podemos comentar después, más adelante. Hoy tal vez ya no nos dará tiempo. Sí, pero nos quedamos con esa esa pregunta porque también ¿no? es muy buena. ¿Cómo saber que lo que está escrito en la historia es verdad, es verídico, ¿no? Porque también una cosa es veracidad y otro es verdad. También ya lo comentaremos más adelante, ¿verdad? Sí. Porque puede que yo te diga mi discurso y sea bien bonito y se escuche bien bonito. Y suene como a verdad. Exacto. Pero, ¿y qué tal si no? Exacto. ¿Verdad? Sí, y que estamos muy expuestos a eso, ¿eh? Y que pasa mucho. Sí, pasa mucho. Pasa muchísimo. Los políticos lo practican bastante. Son expertos en la demagogia. Eso. Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades y les deseo todo el éxito del mundo. Gracias a todas, a todos. Dice, ese es hijo amado. Muchas gracias. Un placer. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Pronto. Gracias. Hasta la vista. Gracias, Bye. Emma. Gracias a todos también por el espacio. Gracias. Ay, ya.